Inicio esta entrega considerando que hoy, según el calendario sagrado que nosotros seguimos, hoy día nos regimos para celebrar, es el último día del año. Y mañana empezaremos un nuevo año en el calendario hebreo religioso. Por esto, tomando esta idea, viajaremos hacia el año 1908 a la ciudad de Geser, ubicada, como puedes ver en la transparencia, en la lámina, ubicada a unos 30 kilómetros al noreste de Jerusalén, cuando la expedición del arqueólogo Robert Stewart McAllister descubrió una piedra caliza que data de la época del rey Salomón hacia el año 925 a.C., que se conoce como el calendario de Geser. Las características que este calendario agrícola tiene varias líneas. La primera señalaba que 2 meses son de recolección de la aceituna. La segunda línea, 2 meses son de siembra del grano. La tercera línea, 2 meses son la última siembra. La cuarta línea, 1 mes, cuidado del lino. Quinta línea, 1 mes es de recolección de la cebada. Sexta línea, 1 mes es recolección y fiesta. Séptima línea, 2 meses son vigilancia de la viña. Y la octava línea, la que está abajo, la más breve, 1 mes es fruta de verano. Y podemos ver que a través de estas breves líneas que se han preservado, estamos casi 3.000 años, se nos da una panorámica total del año agrícola en las principales actividades de cada mes, como la siembra, cosecha, la vendimia, y también nos muestra la vida cotidiana del pueblo de Israel. Estamos considerando el año 920 a.C. Tras esta introducción, el propósito de esta entrega es abordar el calendario agrícola enfocado también, aplicado a las temporadas y las fiestas santas, aprovechando que estamos en esta primera temporada. Y podemos ver que la siega, el grano y las cosechas y la vendimia en el pueblo de Israel y su conexión, cómo estaban relacionados con qué, con el calendario sagrado y el plan divino, que es de estar esta siega relacionada primeramente con las 3 fiestas santas, las primeras, y las siguientes con las 4 restantes fiestas santas. Es decir, que toda la vida en esos años estaba orientado en las plantaciones agrícolas, pero con las fiestas santas. Y partamos por el concepto de la siega, que consistía en cortar la cebada y el trigo y cualquier otro cereal, proceso que generalmente ocurría entre los meses de marzo a junio en el hemisferio norte. Estamos considerando que el calendario está orientado hacia el hemisferio norte, aunque nosotros vivamos en el sur. Meses en los cuales se llevaba a cabo las fiestas santas de Pascua y panes y levadura, y también la ceremonia de la gavilla mecida. 50 días después, según el conteo, venía la fiesta de las semanas o Pentecostés, al entenderse que el año bíblico sí está basado en las estaciones agrícolas, debido a que debía ofrecerse el grano, la gavilla de grano maduro, tenía que estar maduro, para una ofrenda de cebada, que era el grano que se ocupaba en esta época, como primicia durante las temporadas que nosotros nos estamos acercando, Pascua y panes y levadura en la primavera, como se ha indicado en el hemisferio norte. Después de lo cual podía comerse la nueva cosecha de cebada que ocurría el primer mes del calendario de Dios, que corresponde con los meses de marzo y abril, según nuestro calendario usado habitualmente, y que terminaba la fecha de la siguiente fiesta santa. En este caso, después de esta temporada que nos acercamos, la fiesta de las semanas o de Pentecostés, en que se lleva a cabo las primicias, ahora no de cebada, sino de trigo, que se celebraba en el tercer mes del calendario sagrado, que corresponde generalmente con los meses de mayo o junio. Pasemos a Levítico 23, versículo 10. Como podemos ver, Levítico capítulo 23, versículo 10, que nos señala: y habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. En este caso era de cebada. Posteriormente se iniciaba la ceremonia de la gavilla mecida, que comenzaba a la puesta del sol, y golpeando posteriormente la gavilla, y enseguida se pasaba por el fuego, como lo hacían en el templo miles de años atrás. Y finalmente era mecida ante Dios, como indica la cita de 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, donde nuestro Señor Jesucristo representa las primicias de la gavilla, que dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, más ahora,
Jesucristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Como también podemos ver en esta lámina, que también nos lleva a un enfoque más allá, señalada en Lucas 24:5. Término que también tiene un uso profético, como podemos ver en el texto de Revelaciones capítulo 14, versículo 16, que nos dice: y el que estaba sentado sobre las nubes metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada, como indicó el texto de Revelaciones capítulo 14, versículo 16, referido a que nuestro Señor Jesucristo regresa y, hundiendo la hoz en la tierra, en un futuro, empieza a recoger su cosecha, símbolo de su ira y el futuro reinado sobre las naciones que actualmente están regidos por otro espíritu. El término era, que es un espacio de tierra limpia y llana, que se utiliza para realizar diversas labores en el campo, especialmente para trillar la mies o el cereal maduro, que tiene muchas aplicaciones en la Biblia. También está el término mies, que es el cereal maduro, puede ser cebada, trigo, avena y otros también, listo para ser segado, lo cual tiene un uso habitual en la tierra y en el calendario. Por eso pasemos a Levítico 23, versículo 10, cuando señala: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, el cereal maduro, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia y los primeros frutos de vuestra siega, como indica el texto de Levítico 23, versículo 10, señalando así que se iniciaba el conteo para la próxima fiesta santa, que es la fiesta de las semanas o Pentecostés, que también tiene un uso profético que nos dice en el texto de Revelaciones capítulo 14, versículo 15, sí, el último libro que está en nuestras Biblias, capítulo 14, versículo 15, que señala: mete tu hoz y la siega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Como indica este libro, Revelaciones capítulo 14, versículo 15, símbolo ¿de qué? De la ira de Dios y su futuro reinado sobre las naciones, como en algún tiempo más lo efectuará. También está el término la gavilla, que se refiere al manojo de trigo, cebada o cualquier otro cereal, que también tiene un uso práctico, como lo muestra cuando Ruth conoce a Booz, según Ruth capítulo 2, versículo 7. Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas, como podemos leer este texto en Ruth capítulo 2, versículo 7. Término que también tiene un uso profético en relación al triunfo futuro de Sión, que dice en Miqueas capítulo 4, versículo 12: mas ellos no conocieron los pensamientos del Eterno, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavilla en la era. Y esto está en Miqueas capítulo 4, versículo 12. Versículos que muestran que las naciones, al buscar la destrucción de Sión, que ocurrirá en el futuro, estaban buscando su propia ruina, porque no sabían quién está detrás. De la misma forma, la expresión trillar, que muchos conocen, proceso para quebrantar la mies, es decir, el cereal cuando está maduro, tendida en la era y separar al grano de la paja. Expresión que tiene un uso práctico. Y esto lo podemos ver en el texto de Primera Crónicas, capítulo 21, versículo 20, que dice: y volviéndose Ornán en tiempos del rey David, vio al ángel, por lo que se escondieron con sus 4 hijos suyos y con los que estaban, y Ornán trillaba el trigo. Como indica el texto de Primera Crónicas, capítulo 21, versículo 20. ¿Dónde estaba? Estaban en el monte Moriah, en la zona donde, como podemos ver en la ilustración, como era hace 3000 años atrás. Pero también en ese lugar se edificaría el templo de Salomón, como indica el texto de Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Término que tiene también un uso profético. Como indica el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 12, con ira hollaste o pisaste la tierra, con furor trillaste a las naciones. Está hablando de un enfoque que ocurrirá en el futuro, como indica Habacuc capítulo 3, versículo 12. Himno, canto que el profeta muestra cómo el eterno Dios va a pisotear las naciones impías, transgresoras en este sistema actual, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Así termina la primera etapa de la siega y hago un alto a la primera temporada de Fiesta Santa, entendiendo
que los procesos agrícolas del campo antes señalados dependían de algo, la lluvia. Y por eso siempre se indica en muchos versículos que había una lluvia primeras y lluvias tardías para la fertilidad y el uso agrícola, tomando en consideración que en la zona, que es la Tierra Santa, se caracteriza en el hemisferio norte que no llueve desde el segundo mes hasta el sexto mes de acuerdo al calendario sagrado, es decir, según el calendario nuestro que usamos desde mayo a septiembre aproximadamente. La Biblia habla de las lluvias tardías que caen de marzo a abril, lluvia que es muy valiosa para la madurez de las cosechas de cebada y trigo que señalaban fiestas santas, lo cual es señalado por el profeta Joel en relación a las 3 lluvias que se daban en el año normalmente. Como indica el texto de Joel capítulo 2 versículo 23, sí, Joel capítulo 2 versículo 23, que dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Eterno vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio, como señala el texto de Joel capítulo 2 versículo 23, considerando que la cebada se cosechaba en los meses de marzo a abril, sí, y el trigo en los meses de mayo y junio, hemisferio norte. Y como lo señala el profeta Jeremías en su orden de las estaciones en relación al tiempo, como indica Jeremías capítulo 8 versículo 20, es decir, cuando dice, pasó la siega, es decir, el tiempo de cortar el cereal, y el término el verano, y nosotros no hemos sido salvos, como indica el texto de Jeremías, capítulo 8, versículo 20, en el cual vemos que todos los profetas, mayor o menor grado, están regidos por el calendario bíblico. Y a continuación seguimos con otros términos relacionados con la siguiente etapa llamada cosecha, que consistía en recoger los frutos de la tierra como la vid, la que se hacía, del cual proviene el vino, las aceitunas con las cuales se hace el aceite, y demás frutos como el dátil, el higo y la granada, porque ocurría que algunos meses después de la etapa de la siega de cortar el cereal, la cebada o el trigo, y todo sucedía así cada año y cada temporada santa. Cosecha que se da entre los meses de septiembre y octubre, tiempo en el cual en esta fecha ocurrían las restantes fiestas santas de acuerdo al calendario sagrado, en el otoño en el hemisferio norte, iniciándose ¿con qué? Con la fiesta de trompetas, día de perdón, fiesta de cabañas y también fiesta del octavo día. Temporada en el cual veremos los siguientes términos agrarios que aparecen en la Escritura y que no solo es necesario conocerlos, sino también entender que eran actividades propias que describían hechos que incluso Dios ocupó proféticamente y que se van a estar aplicando en poco tiempo más en el futuro. Por eso, de lo concerniente a esta época, a las cosechas tenemos el término cosecha, que es la recolección de los frutos de la tierra, que tiene un uso práctico, que dice Éxodo 23, versículo 10, que dice, 6 años sembrarás la tierra y recogerás su cosecha, señalando que existe siempre para Dios un 7º año de descanso, de liberación. Expresión que tiene un uso profético que dice, de acuerdo a lo que está mostrado en Isaías capítulo 17, versículos 10 al 11, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas, es decir, plantas de trigo, cebada o diversas, puestas en cestos o jarrones, es decir, haciendo un trabajo exquisito, y plantarás sarmiento de extraño. El día en que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor y desesperado, como se indica en el texto de versículos de Isaías capítulo 17, versículos 10 y 11, expresando que después de apartarse de Dios, como lo ocurrió muchas veces en el pueblo de Israel, buscaron alternativas que superaran al Creador en otras deidades, pero nunca encontraban lo que llenaba su vacío. Expresión vendimia, que es la recolección o cosecha de uva que también tiene un uso histórico, en el cual conocemos mucho en nuestro país, que señala, como indica el libro de Jueces, capítulo 9, versículo 27, y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron sus uvas e hicieron fiesta, y entrando en el templo sus dioses comieron y bebieron y maldijeron. Sí, esto lo vamos a ver en Jueces capítulo 9, versículo 27. Sí,
hombres impíos que bajo la influencia del vino hablaron contra su rey, tan malvado como ellos, y actuaron en consonancia como él. Que también tiene un uso profético al señalar en Revelaciones capítulo 14, versículo 18, y salió del altar otro ángel, estamos hablando del tercer cielo, que tenía el poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Nos estamos aproximando a esto, Dios sabrá en qué momento. Así también pasemos al término lagar, un recipiente o área donde se pisa la uva, y se prensa la aceituna también y se machacan las manzanas para obtener, puede ser mosto, aceite, sidra, siempre se ocupa. Expresión que tiene un uso práctico también, como se señala en el texto de Nehemías capítulo 13, versículo 15. Dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares. ¿En qué día? En sábado, que era el primer paso de la producción del vino, y que acarreaban haces, es decir, productos agrícolas, y cargaban asnos con vino, y también uvas, higos, y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día sábado, como indica Nehemías capítulo 3, versículo 15, mostrando el gobernador Nehemías que vio cómo algunos del pueblo, en rebeldía, infraccionaban voluntariamente el cuarto mandamiento que Dios había señalado. Término que también tiene un uso profético, como señala el libro de Revelaciones capítulo 14, versículo 18, al decirnos: y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, como indica el último libro de nuestra Biblia, Revelaciones capítulo 14, versículo 18, mostrando que se retribuirá a las naciones su conducta contraria a los caminos de Dios. Todo esto va a ocurrir en algunos años más. Y la expresión mosto, que señala un zumo exprimido de la uva antes de fermentar, por extensión aplicado a un vino en general, término que también tiene un uso práctico, como podemos ver en la ilustración de Números capítulo 18, versículo 12, de aceite, de mosto, zumo exprimido, de trigo y todo lo más escogido en las primicias de ellos que presentaron al Eterno, para ti las he dado, como indica el texto en Números capítulo 18, versículo 12. Término o expresión que tiene también su uso profético, señalado de acuerdo a lo que el profeta de Amós 9, capítulo 9, versículo 13 nos dice: he aquí vienen días, dice el Eterno, en el que ara alcanzará al segador, y el pisador de uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, como indica el libro de Amós capítulo 9, versículo 13, mostrando, sí, que en el gobierno milenial será tan abundante las cosechas y la vendimia que no se podrá almacenarlo, algo que supera nuestras mejores expectativas con la mejor tecnología actual, antes de que comience la nueva arada y la nueva siembra. Sí, no habrá intervalo, como ahora en este mundo lo conocemos de acuerdo a las estaciones, algo inaudito, incomprensible para nuestro mundo actual. Y como ilustras también esta situación con humor. Así, acercando a la conclusión de esta entrega en esta presentación que he tenido el privilegio de realizar como divulgador, hemos visto una pincelada, una muestra del calendario agrícola como Dios se nos presenta en unas pequeñas pinceladas en su relación al calendario sagrado de Dios y al plan divino. Sin embargo, añado un pensamiento personal, ya que estamos acercándonos a la temporada de Pascua, que es tan especial para nosotros. Gracias también doy a Dios, como todos los que estamos formando esta manada pequeña en todo este globo terrestre, y por eso pasemos a lo que indicaba ahí en Salmo 69, versículo 9, un salmo que me identifica, que señala: Dios Padre, tú conoces mis insensateces, sí, las equivocaciones, hierros y actitudes que yo he tenido desde la Pascua anterior hasta ahora. Tú conoces mis pecados, mis transgresiones, no te son ocultos. Sí, Él conoce nuestra realidad, mi realidad transgresora. Pero, ¿cómo actúa Dios? Como muchas veces lo hemos visto con su pueblo, como un padre cuida a su hijo pequeño, con amor, con bondad. Así, tengan un edificante y espiritual día sábado, labranza, cultivo de Dios, edificio de Dios en el plan divino.